Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Olimpia Nava y esto se llama Con la actitud del girasol. Bueno, pues vamos con nuestra segunda cápsula nuestra tercera cápsula para emprender. Si nosotros ya descubrimos para qué nacimos, si hemos decidido ya hacer eso para lo que nacimos de la mejor manera y convertirnos en el mejor en esa actividad, en ese producto, o sea, los mejores que van a fabricar ese producto, los mejores que van a proporcionar ese servicio, y has decidido colocar tu pasión ahí, tus 5 sentidos, ubicarte en el aquí y en el ahora cada vez que realices algún paso que te lleve a conseguir ese objetivo. Bueno, pues el tercer paso, el tercer escalón es la acción masiva imperfecta. Y en esta ocasión me quiero poner como un ejemplo de lo que no tienes que hacer. Fíjate que si tú checas en la información de mi canal, si tú te vas a la portada, vas a ver que este canal se creó hace aproximadamente 2 años. Se creó hace aproximadamente 2 años y el primer contenido subió el día 1 de febrero del 2021. El canal se crea en 2019 y el primer contenido lo publico en 2021. Entonces, no hagas eso. Yo como típica Virgo siempre estaba buscando el momento perfecto, que si la dieta, que si el peinado, que si la cámara, que si el micrófono, que si la iluminación. Entonces, eso te atrasa mucho. Llegué a la conclusión, una vez escuchaba a una persona a la que yo sigo y dijo, contenido mata iluminación, contenido mata edición. ¿Eso qué significa? Que es mucho más importante el contenido y lo que yo tengo que compartir contigo que cómo me veo en cámara, que el fondo que aparece atrás, que la luz que me está dando. Terminé haciendo estos videos con la cámara de Zoom, la cámara que podría ser para que podría utilizar, perdón, para realizar una videoconferencia de las que se están estilando desde la pandemia, en donde todo el contacto se está dando a través de medios electrónicos y de redes sociales. El día que yo tuve mi primera videoconferencia en Zoom, llegué a la conclusión de que era el momento para poder subir el contenido. ¿Por qué? Porque yo me podía grabar, yo me podía ver frente a la cámara. Si yo me grababa con el teléfono, como regularmente hago mis videos del canal del tarot, pues en el canal del tarot utilizo un tripié y hubiera podido colocar un tripié frente a mí, pero no me hubiera podido ver. Y es importante que me vea porque mi mirada tiene que estar dirigida. Yo me estoy viendo a mí misma, pero es como si te estuviera viendo a ti. Entonces, necesitaba que la comunicación fuera frente a frente, que mis ojos, que si ya notas que son totalmente negros, que mis ojos te estuvieran viendo. ¿Por qué? Porque si yo te voy a dar un mensaje que tiene que ver con motivación o que tiene que ver con tirarte hacia adelante o con tirarte hacia arriba, tú tienes que ver lo que yo te estoy diciendo. En alguna ocasión, una personita, una amiga, me dijo que no era importante ver el rostro al momento de dar un consejo y yo le dije que sí. Dije, ahí sí, no coincido contigo. Yo creo que cuando tú das un consejo, el consejo se da frente a frente. De hecho, independientemente de que esta es una cápsula para emprender, esto es algo que yo siempre te recomiendo en cualquier situación, en cualquier ámbito de tu vida. Cuando tú hables con una persona, mírale a los ojos, llámale por su nombre. Esto me estoy adelantando un poco, pero a lo que yo quiero llegar el día de hoy, cuando te quiero hablar de la acción masiva imperfecta, es que no te esperes a que el momento sea perfecto, que no te esperes a que las condiciones sean perfectas. Haz las cosas lo mejor que puedas con lo que tengas y poco a poco lo vas perfeccionando, poco a poco lo vas mejorando, pero no te detengas, no sigas mi ejemplo, porque en ese sentido sí soy un pésimo ejemplo. Yo tendría que haber iniciado, pero sabes que si bien es cierto que es un pésimo ejemplo porque pospuse demasiado el momento de subir este contenido, pues no menos cierto resulta que como mujer de fe, yo creo en el tiempo de Dios, creo que el tiempo es perfecto y que uno va haciendo las cosas en el momento en el que deben ser. Te voy a contar mi historia de cuando yo me independicé. Te voy a hablar mucho de mi situación personal, porque pues es de lo que yo te puedo aconsejar. Cuando
yo era joven, bueno, que egresé de la facultad, yo siempre trabajé en la administración pública, es decir, siempre trabajé para gobierno, siempre dentro de mi profesión. Em, Cuando llegué a mi último empleo de gobierno, yo trabajaba en el Servicio de Administración Tributaria que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es un lugar al que yo le tengo mucho cariño porque es ahí donde verdaderamente me formé y me fogué como abogada. Eh, entonces llegó un momento en el que yo vivía prácticamente ahí. Mi horario oficial era de 7 de la, no es cierto, era de 9 de la mañana a 3 de la tarde y luego de 4 a 6. Pero por las cargas de trabajo que había, yo llegaba normalmente a las 7 de la mañana, no salía a comer y me quedaba 2, 3 de la mañana porque las cargas de trabajo eran impresionantes. Te estoy hablando de que cada uno de los abogados que estábamos en esa administración, pues controlábamos más de 1000 o 2000 asuntos. Dependiendo de tu experiencia, eran los asuntos que te asignaban. Entonces, em, veía poco a mis hijos. Y para mí era importante. Cuando mis hijos llegaron a la adolescencia, yo dije, no, es el momento en el que yo tengo que estar presente ahí, porque si bien es cierto, es importante mi trayecto profesional, más importante es la formación de mis hijos. ¿Por qué? Porque el árbol se conoce por los frutos. Cuando tú quieres saber cómo es una persona, observa a sus hijos, observa todo su entorno. ¿Por qué? Porque el árbol se conoce por sus frutos. Entonces, para mí, mis hijos han sido mi mejor empresa y mi mejor proyecto de vida. Entonces decidí salirme. Cuando me salí, salí con el ego inflado, con el ego inflado. No, yo me sentía la súper abogada, porque mal que bien me considero una persona muy capaz en lo que hago y muy conocedora de la materia que trabajo. Pero cuando yo salí, salí con poca humildad. Salí con poca humildad y la intención era poner un despacho en el que iba a hacer lo mismo que estoy haciendo ahora. Abrí el despacho y resulta que no se paraban ni las moscas. No se paraban ni las moscas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo me había formado en ese lugar como abogada defensora del fisco y por lo tanto defensora del erario público, yo conocía la defensa, pero no conocía el ataque. Y no conocía cómo se tendría que relacionar una persona con un cliente. Entonces, pues abrí mi despacho y tal y como te digo, con toda mi capacidad y con todo el ego inflado que yo tenía, donde yo sentía que iba a haber gente formada esperándome, pues resulta que no se paraban ni las moscas. Y yo repartía volantes y me anuncié en la sección amarilla y contraté publicidad en el periódico y no se paraban ni las moscas. Transcurrieron como 6 meses y yo estaba comenzando a dudar si mi renuncia de ese lugar había sido correcta. Pero yo siempre he tenido un lema y yo siempre he dicho, y te lo digo muy frecuentemente en las lecturas, el que no arriesga no gana. Y para ganar hay que estar dispuesto a perder. Y toda mi vida yo he asumido riesgos. Entonces yo ya comenzaba a sentirme un poco desesperada, porque ya después te contaré de mi vida personal. Yo me divorcié muy joven, no me dejaron, yo abandoné esa relación, me divorcié fue mi decisión y el papá de mis hijos, como una manera de presionarme para hacerme retornar a la relación, me retiró el apoyo económico. Y entonces yo dije, no necesito tu apoyo económico. Mira, tengo manos para trabajar y tengo un cerebro que piensa. Entonces me puse a trabajar. Em, Incluso fíjate cómo yo siendo abogada hubiera podido promover una pensión alimenticia y hubiera podido promover muchas cosas que nunca he querido promover porque si tú me vas a ir conociendo, yo tengo no sé si es un defecto, para mí es una cualidad, yo soy muy orgullosa. O sea, yo a nadie le pido lo que no me quiere dar. Y me puse a trabajar, pero obviamente que cuando renuncié, eh, me las vi muy difíciles. ¿Por qué? Porque no estaba esa fila de gente esperándome. ¿Por qué? Porque yo estaba enfocada a, a la defensa. O sea, mi especialidad era la defensa del fisco. Yo estaba en la posición de autoridad, en la que el contribuyente no tenía la razón. Me las vi tan difíciles que me contacté con un abogado que yo sabía que tenía una carga de trabajo importante en materia fiscal
y fui y le ofrecí mis servicios. Él ya me había ubicado, me conocía de vista, porque me había visto en los corredores de la secretaría cuando iba y sabía que yo trabajaba ahí. Y como cuando yo trabajaba ahí, la primera área en la que comencé fue como notificador ejecutor, a mí me tocaba llegar a ejecutar los embargos ante las personas que no pagaban los impuestos, pues este señor, este abogado me conocía. Cuando llegué, me contrató de inmediato. Me contrató de inmediato, pero déjame decirte que en ese momento tal era mi necesidad económica que acepté un sueldo que era la cuarta parte de lo que yo ganaba cuando estaba en la secretaría, porque en la secretaría yo tenía un nivel alto. Pero yo necesitaba sacar a mis hijos adelante, necesitaba traer de comer, necesitaba poner comida en la mesa todos los días. Y pues entré ahí. Pero ¿sabes qué? Y por eso te digo, no hay nada malo que pase en esta vida. Todo lo que viene conviene. ¿Por qué? Porque entré primero al SAT, donde mi vida se estaba consumiendo en los horarios tan extensos que existían. Tenía un buen salario, pero realmente el salario no compensaba el tiempo de vida que yo estaba invirtiendo. Y cuando me salgo y me quedo sin ingresos, eso hace que mi ego se baje, que se aterrice y que diga, ¿sabes qué? Pues no eres tan, en México decimos fregona cuando una persona es muy capaz, pues no eres tan fregona como creías, ¿verdad? Entonces hay que aterrizar. Hay que aterrizar, hay que tener humildad y hay que ir a pedir trabajo. Fui a pedir trabajo y te repito, acepté que me pagaran la cuarta parte pensando en que esa persona sería justa conmigo y poco a poco iría mejorando mis condiciones de trabajo. Cuando él me contrató, había 6 abogados en ese despacho. Estaba los 6 abogados, estaba el administrador y había una contadora, además de la secretaria recepcionista. Conforme yo entré, pues yo estaba acostumbrada a cargas de trabajo muy pesadas. Yo trabajaba muy rápido. Me empieza a pasar trabajo de las otras personas. Me empieza a pasar, pero no me incrementa el sueldo. Entonces despide a uno y me pasa su carga de trabajo. Y yo la sacaba. Porque yo siempre he pensado que hay que dar y dar, porque sin esperar, porque llega un momento en el que todo eso se te retribuye. Despide a otro abogado y me pasa su carga de trabajo, hasta que despide a todos y me pasa su carga de trabajo. No solamente conforme con eso, el señor se va de vacaciones a Alemania y me deja encargado su despacho. Y me dice, abogada, le encargo mi despacho. Pero lo que el señor no se dio cuenta fue que al encargarme el despacho, toda la clientela, ¿con quién tenía trato? Pues tenía trato conmigo. Y llegó el momento en que así como renuncié al SAT, también renuncié con este señor, pero antes de renunciar, yo le mandé un correo electrónico a las personas con las que había tenido trabajo directo, que eran muchos empresarios, porque esta materia tú tratas con empresarios. Generalmente son empresarios, son comerciantes, son personas que tienen problemas con el pago de impuestos, las que buscan a los abogados de esta materia. Por eso te decía que yo tengo mucho contacto con hombres, porque aun cuando las mujeres son emprendedoras, el gran grueso de empresarios son hombres y les mandé un correo. Entonces me despedí y les dije, a partir de este momento yo dejo de prestar mis servicios en este despacho. Es muy poco ético que que yo le ofrezca mis servicios a usted, pero usted conoce mi trabajo. Entonces le voy a agradecer que si tiene a bien me recomiende con alguien que sepa que tiene problemas. Hubo personas que me felicitaron, hubo personas que me desearon suerte, pero hubo otras, yo creo que hubo como 12 personas que me dijeron, nosotros no estamos casados con ese despacho. La que nos ha servido es usted. Usted tiene una gran capacidad y yo me voy con usted. Y no, te repito, yo no lo hice trayéndome a la gente, pero sí les pedí apoyo. Sí les pedí que me recomendaran con personas que tuvieran los problemas que tenían ellos, sabiendo mi capacidad, pero que no dejaran ese lugar. Y se empezaron a ir conmigo, se empezaron a ir conmigo. Además, déjame decirte que cuando yo trabajaba ahí, yo te dije, yo empecé como notificador ejecutor, a mí me tocaba hacer los embargos de muchos lugares, pero yo soy una persona muy respetuosa, muy educada. Entonces, la gente se sentía cómoda conmigo, porque aunque llegaba y les sacaba sus muebles, aunque llegaba y les embargaba su coche, o aunque llegaba y les decía
que estaba su casa embargada, que se acababa de quedar embargada, o tenían conocimiento de que se les había embargado alguna cuenta bancaria, yo lo hacía con mucha amabilidad. Jamás engañé a una persona, jamás me mofé de esa persona, porque tú dirías, bueno, es un trabajo, sí, pero yo he conocido personas que en su trabajo les da gusto, es como si el dinero fuera para ellas y como si les causara placer el llegar a realizar una diligencia de ese tipo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que cuando yo salí de esa institución, yo no estaba preparada en todos los sentidos, yo no sabía cómo era el trato con los clientes. Cuando tú sales de un lugar, eres como cuando tú renuncias a un lugar y pones un negocio, eres como una pareja de un ex desesperada, ¿no? Y necesitas convencer a la persona para que venga y se convenza de que tus servicios son los mejores. Y aprendí que a un cliente es igual que una expareja. A un cliente no se le ruega. El cliente te busca, tú le ofreces el servicio y hasta ahí queda. Le ofreces y le dices en qué consiste, pero no sales a buscarlo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que sales a buscarlo por segunda vez, ese cliente duda de tu capacidad. Ese cliente te ve desesperado y ese cliente termina pagándote lo que quiere y no lo que realmente vale tu trabajo. Pero necesitaba foguearme, necesitaba que esa persona que fue tan poco empática me explotara de la manera que lo hizo, sin darse cuenta que me estaba dando una instrucción y que me estaba dando la facilidad de contactarme con toda la gente y que la gente supiera quién era y que la gente supiera cómo tenía que trabajar. Entonces, el momento es perfecto. Yo creo que hace 2 años, te lo estoy diciendo porque hace 2 años que se crea el canal y que yo no subo yo no subo contenido al canal, yo no tenía la experiencia que tengo ahorita. Cada día tú vas acumulando experiencia. Sí he tenido experiencia, pero yo considero que cada día mi experiencia se ha ido incrementando. Mañana será más y dentro de un año será más y en 10 años será más, porque yo soy una persona que siempre está buscando aprender. Entonces creo que en este momento tengo la energía correcta, estoy en un momento en el que la plenitud se nota. Tú notas la plenitud en una persona y la plenitud se nota. Estoy en un momento en el que me siento tranquila, me siento serena, me siento relajada. Siento que lo que te comparto, lo comparto desde una energía correcta. Hace 2 años estaba saturada de trabajo con el otro canal, saturada de trabajo con mi despacho, saturada de trabajo en mi propia casa. Entonces, porque quiero que sepas que puedo trabajar en todos los lugares, pero yo siempre he sido una persona responsable y a la hora de la comida tenía que estar la comida lista para que mis hijos llegaran a comer. Ellos obviamente se servían, pero yo siempre me autoimpuse la obligación de poner alimentos sobre la mesa. Entonces te decía, no cometas el mismo error, pero si por alguna situación se ha trazado ese proyecto o ese emprendimiento que tú tienes, confía, 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 porque tal vez no es el tiempo, pero apresura el tiempo, apresura el tiempo. Aun cuando confíes en que si las cosas no están saliendo mal y algún obstáculo está saliendo, es porque el tiempo es perfecto cuando tú lo tienes que hacer, bueno, pues apresura el tiempo. Al tiempo hay que, si yo traslado esto a la rueda de la rueda de la fortuna tiene que ver con la suerte, pero la rueda de la fortuna, si tú la empujas, camina más rápido. Entonces, y dije que no iba a decir entonces, pero me emociono y vuelvo a decirlo, no esperes el momento perfecto. Haz lo que tengas, perdón, haz lo que puedas, lo mejor que puedas con lo poco que tengas. Porque contenido mata forma. Contenido mata iluminación, cámara, maquillaje, peinado, imagen de la persona. Es importante que te presentes limpio, que te presentes aseado, pero si no eres 90, 60, 90 y si no tienes cara de muñeca, aún así es valioso lo que compartes. Y lo que yo vengo a compartirte a ti es toda mi experiencia, los errores y los aciertos que he tenido. Entonces, el día de hoy me pongo como un ejemplo de lo que no tienes que hacer. No esperes a que el momento sea perfecto, porque
El momento perfecto es cuando tú te decides hacerlo, ¿sí? Entonces, no esperes, haz lo que tú quieras hacer, hazlo ya. Te mando un abrazo con cariño. Hoy empecé a la inversa, empecé primero con los tips para emprender. Voy a comenzar ahorita con el, se- el cuarto día para recuperar exparejas. Muchísimas gracias. Gracias por tus suscripciones. Si tú eres nuevo en mi canal, te invito a visitar la presentación, te invito a visitar el contenido, porque yo estoy segura que este canal aporta valor a la vida de las personas que los ven. Muchísimas gracias.